Hola a todos. Bueno, en este problema tenemos que una masa de 2 kilos se mantiene contra un resorte de constante elástica K, comprimido 0,5 metros. Cuando se libera la masa, sigue la trayectoria de la figura, que ahora vamos a ver, avanzando sin rozamiento y pasando sucesivamente por los puntos A, B, C y D. En este último punto, en el D, se detiene. Entonces, vamos a ver el dibujo. Hay que calcular, en primer lugar, cuál es la velocidad cuando pasa por el punto B, es decir, en este punto, cuál es la velocidad en el punto C y cuál es la altura máxima que alcanza. Tenemos que tener en cuenta que en este problema nos conserva la energía mecánica, es decir, que en toda la trayectoria siempre va a tener la misma energía mecánica. Lo primero que tenemos que hacer ante este problema es colocar un sistema de coordenadas donde vamos a poder medir las alturas. Vamos a poner el 0 haciendo referencia a la posición del cuerpo en las posiciones A y B, es decir que esta es la altura 0. Acá tenemos la altura C y a donde llega tenemos la altura D. Bueno, para hacer este problema lo primero que tenemos que pensar, tener muy en cuenta, es que la energía mecánica en A va a ser igual a la de B, igual a la de C, igual a la de D. Es igual en todos lados porque la energía se conserva. Entonces, para encontrar el punto 1, que es la velocidad en B, tenemos que plantear que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Es decir, la energía mecánica cuando está la masa comprimida es igual a la energía mecánica cuando la masa está pasando por el punto B. Entonces, la energía mecánica es la suma de tres energías. Es la energía cinética más la potencial gravitatoria más la potencial elástica en A. Y esto es igual a las energías en el punto B. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está en A, la energía cinética es 0 porque no tiene velocidad. La energía potencial gravitatoria es 0 porque la altura es 0. Entonces solamente tiene energía potencial elástica en A. Y cuando está en la posición B, tenemos energía cinética en B más energía potencial gravitatoria que es 0 más energía potencial elástica que es 0 porque ya no está más vinculado al resorte. Entonces nos queda que la energía potencial elástica en A es igual a la energía cinética en B. Y ahora lo reemplazamos por las expresiones, que es un medio de la constante del resorte por la compresión al cuadrado es igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Entonces de acá despejamos la velocidad en B, es decir, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, la masa que está multiplicando pasa dividiendo y luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Finalmente reemplazamos por los datos, K son 1000 Nm, la masa son 2 kilos y la compresión del resorte es 0,5 metros al cuadrado. Haciendo las cuentas nos queda 11,18 y las unidades nos va a quedar en metros sobre segundos cuadrados. Porque acá tenemos newton sobre metros, metros cuadrados y kilogramos. Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, los metros se van con los metros, los kilos se van con estos kilos y nos queda metros cuadrados y sobre segundo cuadrado, que como está todo afectado bajo una raíz nos queda metros sobre segundos. Después, la pregunta 2 se trataba de calcular la velocidad cuando pasa por el punto C. Es acá. ¿Y qué pasa? El punto C está a una altura de 3,1 metros según nos dice el enunciado. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en C. La energía mecánica en A es la suma de estas tres y la energía mecánica en C también. Ahora, como dijimos, la energía mecánica en A es
solamente energía potencial elástica. Y cuando la masa está transitando por el punto C, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos energía cinética en C y energía potencial gravitatoria en C. Entonces tenemos estos dos términos. Y ahora los reemplazamos. La energía potencial elástica es un medio de K por delta L cuadrado. La energía potencial gravitatoria es masa por el módulo de la gravedad por la altura en C. Y la energía cinética en C es un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar velocidad C, la velocidad C. Es decir, tengo este término sumando, lo paso al otro lado restando, y después este 2 pasa multiplicando, la masa pasa dividiendo de esta forma. Y finalmente el cuadrado va a pasar como raíz cuadrada. Una vez que pudimos despejar, vamos a reemplazar la masa por 2 kilos, la constante del resorte son 1000 newtons por metro y el delta L son 0,5 metros, la masa 2 kilos, la gravedad 10 metros sobre segundo y la altura que la da el enunciado que es de 3,1 metros. Una vez que hacemos las cuentas nos da 7,9 y cuando nos ponemos a trabajar con las unidades nos queda metros sobre segundo. A ver, veamos un poquito. Acá tenemos como unidades metros cuadrados arriba y segundos al cuadrado de abajo y kilogramos. Y acá tenemos metros cuadrados arriba, newton metros abajo, entonces puedo simplificar el cuadrado con estos metros. Nos queda acá kilogramos por metro, que con este metro quedan metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces las unidades son iguales, se simplifican por los kilogramos, nos quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que al sacar la raíz cuadrada nos queda metros sobre segundos. 7,9 metros por segundo. Y ahora, en el punto 3, nos piden calcular la altura máxima al llegar al punto D. Nos piden esta altura. ¿Qué va a pasar acá? Que tiene velocidad en D va a ser 0, energía potencial gravitatoria tiene, dependiendo de esta altura, que es la que tenemos que calcular, y la energía potencial elástica es 0 porque ya no está más vinculado con el resorte. Entonces, lo que vamos a plantear es, por ejemplo, que la energía mecánica en A, que es la inicial, es igual a la energía mecánica en D. La energía mecánica en A termina siendo la energía potencial elástica, que es un medio de la constante por delta L cuadrado, y la energía mecánica en D es solamente energía potencial gravitatoria, que es la masa por la gravedad, vamos a poner acá el módulo de la gravedad, por la altura en D. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar la altura. Entonces la masa por gravedad va a pasar dividiendo para el otro lado. Nos queda esta expresión de acá, que ahora la reemplazamos. Son 1000 newton por metro, 0,5 metros al cuadrado, 2 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo las cuentas, haciendo los cálculos de los números, nos queda 6,5 metros. Y las unidades tenemos acá metro cuadrado, se van con estos metros cuadrados y con estos metros cuadrados. Los kilogramos de los newtons se van con estos kilogramos de los newtons. Los segundos cuadrados que están en este denominador se van con este. Y solamente nos queda metros como unidades. Sería así. ¿Qué es lo que pasa? Los newton, ¿qué tiene? Los newton tiene kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Está todo dividido por estos metros de acá. Acá tenemos también metros cuadrados. Y después, en el denominador tenemos kilogramos, metros y segundo cuadrado. Entonces, estos se van con estos, este se va con este se va con este, los kilogramos se van entre sí y lo único que nos quedó son los metros que tenemos ahí. Entonces,
la altura a la cual va a llegar es 6,5 metros.